Muy buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por su asistencia, sobre todo también la asistencia de sus docentes, que algunos nos acompañan aquí, algunos de hace algunos ayeres, igual que muchos de nosotros, y también está, pues obviamente, parte de la división aquí apoyándonos en esta conferencia que pues se preparó específicamente para ustedes y todavía como celebración del Día de la Mujer. En este caso, pues tuvimos a bien invitar a una gran diseñadora, pero también una gran ilustradora, que ya ella estará narrando un poco de lo que ha sido su larga trayectoria y pues espero de los reconocimientos que nos pueda comentar, de lo que ha tenido. Y me voy a permitir leer un poco de la semblanza, perdón, no traje mis lentes, entonces a lo mejor voy un poco lento. Muy bien, Idalia Candelas, narradora gráfica mexicana, egresada de diseño gráfico en la UNAM. Desde el 2016 ha publicado como autora en Editorial Planeta y Random House en México, España, Colombia, Ecuador, Alemania, con el libro A Solas. Desde el 2017 ha participado en antologías de cómic y novela gráfica en editoriales independientes. En 2019 abre su sello editorial, se llama Candelas y Punto Libros, donde publica historias de gente que nos es bonita, pollo y mono, y recientemente la tercera edición de su libro Otro Lugar, posicionándose como editora independiente en las ferias del libro más importantes de México. En 2020 trabaja para Disney y Marvel, creando la Biblia de un proyecto editorial. Desde este año es colaboradora en medios como El Chamuco y Los Hijos del Averno, en Aristegui Noticias y El País, realizando cómic periodístico. En 2021 obtiene la distinción del sello Finestra, que avala sus procesos de investigación y metodología de proyectos. En 2021 también comienza a colaborar en la editorial Pearson, realizando ilustraciones para libros infantiles. Es finalista del concurso Secuenciarte 2021 en el Festival Pixel Art. Con su cómic No éramos felices, ya lo sabíamos. También en este año es seleccionada como autora del Sistema Nacional de Creadores de Artes en el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Desde 2022 es colaboradora de El País, México, realizando ilustraciones de reportajes, publica su libro Canciones de Otoño. En septiembre de este año participa en la residencia artística de Fundación Cali Comics de Cali, Colombia. Y a finales de este año se publica su libro El centro de algún lugar, que es el que ahora nos presenta. Compilación de cómic periodismo en México, es coautora con Augusto Mora. Y creo que vende también pancita los domingos. Y, bueno, realmente es una persona muy activa, pero pues es un gran orgullo tenerla aquí en este espacio, en el que también fue su casa, su casa de estudio. Aquí se formó, pero bueno, ya no quiero tardarme más en la presentación. Y pues bueno, darle la palabra con un fuerte aplauso a Idalia Candelas. Bienvenida. La semblanza que nos acaba les acaba de leer el profesor, pues es más o menos a lo que me dedico. Desde 2016
y como ven, en realidad es poco lo que llevo dedicándome a esto. Y les voy a contar por qué. En primer lugar, esta conferencia me gustaría que fuera más como una charla, una plática acerca de cómo yo comencé a dedicarme a esto y que de alguna manera a ustedes les sirva, porque pues cuando estamos estudiando tenemos como muchos sueños y muchas aspiraciones y a veces no sabemos como por dónde irnos, ¿no? Entonces, ¿por qué si están viendo que yo ya soy una persona grande? ¿Por qué apenas desde 2016 comienza mi semblanza? Les voy a contar que yo creo que dibujé antes que escribir. Siempre fue algo que fue de manera muy natural para mí, incluso para comunicarme. Pero yo creo que como mis papás, no voy a decir que no me quisieran o que quisieran cosas malas para mí, pero siempre lo vieron como que era algo que yo hacía y como que era un hobby, e incluso me dijeron que de eso no vivía la gente. Así que me decían, si eres inteligente, tú deberías de estudiar administración de empresas o derecho, algo que te deje dinero. Y entonces yo crecí con esa idea. En algún punto cuando iba en la preparatoria incluso quise estudiar canto, pero tampoco me dejaron mis papás, me dijeron que iba a trabajar en una cantina cantando, ¿o qué, no? Así que lo más que pude lograr fue que me dejaran estudiar diseño gráfico. Y eso todos los años de mi carrera fue escuchar en mi casa que esto tampoco servía para nada. O sea, mis papás, pues tal vez ellos solo veían en qué carrera se puede ganar dinero, ¿no? Y pues estudié diseño gráfico, pero mis papás tampoco me dejaron trabajar de eso, porque verdad, hasta como en burla mi familia decía, ¿y quién vive de eso? ¿A quién conoces que trabaje de eso? Por fortuna ahora las cosas son muy diferentes, de entrada por el internet, donde ya uno quiere averiguar algo y inmediatamente, o sea, si no lo averiguas es porque de plano no quieres, ¿no? Entonces yo les creía a ellos que no había gente que se dedicara a estudiar diseño gráfico, por mucho que yo me empeñara en la escuela y que creo que no era tan mala como estudiante. Cuando terminé la carrera me dijeron que no, que eso no, y aparte, pues eran otros tiempos y mis papás querían que yo me casara inmediatamente que terminara la carrera, ¿no? O sea, querían que estudiara la carrera, pero que me casara y tuviera hijos, porque eso era lo que tenía que hacer una mujer. Ahora mis papás se dan de vueltas en su tumba a los pobres porque no hice ninguna de las cosas que me dijeron. Y aún así, pues sí me casé, no trabajé de diseño gráfico. Y cuando me casé yo dije, ya estuvo, ya tengo a mi marido y ahorita voy a entrar, porque en realidad yo lo que quería era dibujar, ¿saben? Y entonces yo empecé como a ver que habían concursos, había un concurso que hacía Conaculta de ilustración, y aparte si quedabas como ganador o finalista, te publicaban en un libro que era de publicaciones infantiles y juveniles. Y bueno, yo sin avisarle a nadie, entro al concurso, no gano, pero quedo como finalista y publican mi ilustración. Y cuando le aviso a mi marido y a mis papás se sorprendieron, ¿no? Así como, ¿cómo hiciste eso, no? ¿Cómo esa gente cree que tú dibujas bien? Incluso se hicieron exposiciones donde se iba exhibiendo las ilustraciones ganadoras, me invitaron alguna vez a inaugurarlas. Y entonces ahí mi marido me dice, no vas a dedicarte a esto, yo no te voy a mantener, porque eso no se gana nada. Años después de que me divorcié, llegué a un punto en mi vida, ¿saben? Que, o sea, yo hacía de todo, otras cosas, en unas tenía éxito, en otras no, porque yo traía bien metido en mi cabeza que la gente ni trabaja como diseñador gráfico. Yo estoy seguro cuántos no hemos visto memes de que el diseñador gráfico egresado está trabajando en McDonald's. O que estoy segura que todo el mundo les pide dibujos gratis, o les dice, tú haces tarjetas y quieren que les haga sus tarjetas con el logotipo incluido, ¿no? Entonces,
Pues yo crecí con eso y hacía como de otras cosas y de todo trabajaba, trataba que me gustara. Puse un negocio y empecé entonces a... Ay, perdón, yo tenía prendida la computadora para estarles pasando mi trabajo, pero se me olvida. Ah, ok. Bueno, ok. Y entonces, pues aquí la cuestión es que llegué a un momento en mi vida, sí, soy muy vanidosa y no me gusta decir mi edad, pero les diré que cumplí 40 años y dije, ¿de verdad no voy a hacer lo que yo quería en mi vida? O sea, sí me voy a morir pensando, pude haber hecho eso. Y pues me costó trabajo, no les voy a decir que desde ahí me comenzó mucho miedo por muchas cosas, porque yo ya estaba grande, ¿sí? Y era como era mucho arriesgar lo que hice, que fue cerrar mi negocio. Me fui a vivir a Veracruz, a un pueblito, porque yo quería como empezar de cero, de todo. Y entonces ahí era un pueblito que estaba a 2 horas de un lugar que se llama Coatzacoalcos. Y yo iba todos los sábados a estudiar ilustración digital, donde tenía compañeros como ustedes, como de la edad de ustedes, y quiero decirles que mis compañeros no me hablaban. Me decían, así cuando ya no quedaba de otra, pásale este lápiz a la señora. Así como que decían, ¿qué hace aquí? Y a mí eso me ponía muy nerviosa, ¿saben? Me daba miedo hablarles también, me ponía roja y todo. Yo decía, ¿qué hice? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero creo que lo importante es que siempre tuve la certeza de que iba a funcionar. Yo dije, yo me voy a dedicar a eso y además voy a vivir de eso. No va a ser un hobby como siempre me lo dijeron. Hoy, sin hacer de menos a esos compañeros que tuve, me doy cuenta que como yo tenía bien claro lo que quería, en 6 años fue así, lo que he logrado fue como un cohete, así como ir patinando y ir viendo la gente que se va quedando a tu lado, ¿sí? Porque yo dejé entonces de preocuparme por la gente que estuviera a mi alrededor. Recuerdo que el examen final del curso, vieron mis trabajos y una chica le dijo a otro, sí, ella lo hizo, yo vi cuando lo estaba haciendo. O sea, como si dudaran de que yo tuviera la capacidad para hacerlo, ¿no? Así que yo comencé, a mí me ayudó muchísimo que yo había tenido un negocio y yo comencé a hacer todo esto como si fuera un negocio, porque además yo quería ganar dinero de esto. Y a mí me parecía que era muy importante el papel que estaban tomando en ese entonces, que son 6 años, pero parece, de verdad las cosas cada vez cambian más rápido. La importancia que tenían las redes sociales y que era una herramienta que yo podía utilizar para que la gente viera mi trabajo. Así que comencé a subir de entrada dibujos en blanco y negro, que a mí eso siempre me ha gustado. O sea, yo no quería hacer cosas que estuvieran de moda porque sentía que no iba a ser yo. Y a mí me parece que para que las cosas funcionen tienen que ser auténticas. Así que empecé a subir dibujos. Yo lo que quería es que la gente después viera mi trabajo y supiera, cuando lo viera, que eso era de Idalia Candelas. Entonces comencé a subir una serie de ilustraciones. Hay un reto, bueno, ya creo que ya no lo hacen, que se llamaba Inktober, que era, bueno, ya ven que ahí hubo un pleito con el que se le ocurrió hacerlo y ya nos quería cobrar derechos y ya ahora todo el mundo dijo que ya no lo iba a hacer. Bueno, yo empecé a hacer mi Inktober, que fuera tinta, y yo empecé a ver, yo siempre hago esto, cuando voy a hacer un proyecto yo empiezo a analizar lo que están haciendo los demás que sea parecido a eso, porque ya no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí la cuestión, bueno, por ahí hay un libro que les recomiendo que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero algo así como que roba el arte o algo así, seguramente lo conocen, ese. Entonces, lo que yo hice fue empezar a ver lo que hacían las demás personas y me di cuenta que había alguien que tenía una técnica así, wow, ¿no? Y
Pero un día subía un monstruo y al otro subía una mariposa y al otro día, y entonces era, a menos que te gustara mucho su técnica, era como difícil seguirlo. Así que a mí me pareció que sería importante, de entrada, que yo no estuviera cada día pensando que iba a subir, ¿no? A veces como que te pierdes más tiempo en decidir qué es lo que vas a crear. Y yo dije, voy a dibujar cosas que yo haga, situaciones que yo viva todos los días, y yo vivía sola. Aquí voy a hacer un paréntesis porque eso fue en el 2016 y la semana pasada me escribió alguien de Colombia para preguntarme si todavía vivía sola. Sí, fue como que se decepcionó un poco, pero bueno. La cuestión es que si ustedes viven solos o están a solas alguna vez en su casa, pues es cuando nosotros hacemos lo que queremos, si es que disfrutamos de nuestra compañía, ¿no? En lugar de estar sufriendo porque no hay alguien con nosotros, hacemos lo que se nos dé nuestra gana, que es andar por la casa en chones, haciendo lo que queramos. Es un ejemplo, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Y yo empecé a subir estas situaciones de mujeres en situaciones cotidianas, pero que además no estaban tristes, que no estaban solas. Me acuerdo que había una película que era El diario de Bridget Jones, que yo solía verla en la Navidad, porque no sé por qué la pasaban en Navidad. Supongo que era porque la película comienza el primer día de enero, donde Bridget promete que va a adelgazar y tener un novio. Y entonces estábamos acostumbrados a esas imágenes donde nos mostraban mujeres que estaban solas, deprimidas, viendo una película, llorando porque no tenían novio y comiendo helado. Era la imagen de la mujer que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Y yo estaba dibujando mujeres que parecía que estaban solas por su propia decisión y que estaban en paz con eso. No es como que, de verdad, no es como que yo lo escribí y dije, voy a dibujar mujeres que están empoderadas. No, yo dije, voy a dibujar lo que yo vivo cada día. Lo que yo quería era, pues obviamente, practicar mi dibujo, subir dibujos en tinta y cumplir con un reto que yo veía que los ilustradores hacían y yo quería ser ilustradora. Así que pues yo estaba como siguiendo el camino de lo que hacían. De pronto me escriben de una revista digital que se llama Vice. Creo que en México ya no tiene tanta fuerza, pero en Estados Unidos, en muchos países existe Vice, y me dicen que si puedo hacer que les llamaron la atención las ilustraciones y que si podía hacer una pues reseña. Así que yo hablo acerca de la soledad posmoderna. ¿Y qué es la soledad posmoderna? O lo que yo quise explicar, pues que cada vez sabemos más personas que nos alejamos de la manera tradicional, es decir, que no nos casamos o tenemos hijos por hacer lo que nosotros de verdad queremos hacer, ¿sí? Como por ejemplo ser ilustrador o ser diseñador gráfico. Pero tal vez cuando llegamos a nuestras casas somos muy felices con lo que hacemos y cuando llegamos en la casa no tenemos a alguien que nos esté esperando, a menos que tengamos un perrito o un gato o las nuevas mascotas que son las plantas, ¿no? Yo expliqué que eso era la soledad posmoderna y suben esa información a Vice México y a la semana me llaman para decirme que había tenido mucho éxito y que lo iban a subir a Vice de Estados Unidos. Y bueno, pues la historia corta es que estas ilustraciones se viralizan por todo el mundo. Y yo creí que eso iba a ser algo como todo ahora que se viraliza unas semanas y después ya te le olvidas a la gente, pero resulta que seguían pasando las semanas y los meses y se viralizaba por todo el mundo hasta que de España la editorial Penguin Random House me escribió para proponerme hacer un libro. Cuando yo tenía 6 meses de haber comenzado a subir mis ilustraciones a Instagram, ¿no? Sinceramente, o sea, suena muy padre que de pronto de todo el mundo me estaban pidiendo entrevistas del periódico El País de España, del Clarín de Argentina, del Huffington Post de Nueva York, de Australia, de Canadá, de Egipto, de Japón. Pero la verdad es que
de pronto todas esas ilustraciones, todas esas entrevistas, lo que decían era la ilustradora que dibuja a las mujeres empoderadas, ¿no? Y entonces me hablaban para hacerme entrevistas, por ejemplo, de una estación de radio de Estados Unidos, y en lugar de preguntarme cómo yo esperaba que iba a suceder, que cómo era mi técnica y en qué universidad he estudiado, me presentaban así: ahora tenemos ahí, dale candelas, el estandarte de la mujer empoderada en el mundo. Y yo decía, ¿a qué hora pasó esto? ¿No? Y les voy a decir que sinceramente yo cerré un fin de semana en mi computadora y apagué el teléfono y todo, y dije, no quiero, o sea, yo no quería esto. Y aparte, cada vez que me hablaban, me entrevistaban, la primera pregunta era, ¿eres feminista? Y les voy a decir que, o sea, no quiero quedar bien con ustedes, les voy a decir la verdad, yo hablaba desde la ignorancia porque decía, no, porque los hombres somos igual que las mujeres son iguales. Entonces, hasta que dije, ¿por qué me están preguntando el feminismo? Y me puse a averiguar qué era el feminismo, ¿no? Sí, soy feminista, ahora lo digo, con mucho orgullo. Y me di cuenta entonces que cuando tú comienzas a crear algo, tienes que estar informado, porque yo logré, tal vez sin querer, hacer un enlace entre mi obra y el lector. Y toda esta gente que obviamente se viralizó porque lo leían y se identificaban y lo compartían, de verdad que yo veía mi Facebook y veía páginas que yo seguía y que estaban compartiendo mis ilustraciones, ¿no? Pues es que era toda esta gente que a lo mejor salieron del closet para decir, sí, no me casé, o sí vivo solo y estoy muy feliz, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que me preguntan, ¿y cuántos hijos tienen? Y yo, ¿cuántos hijos tienes? No, no tengo. Me dicen, pobre. Pero yo quiero decirles, pues, no me conoces, no puedes opinar acerca de la decisión que yo tomé y que me hace sentir muy bien, ¿no? Al final no firmé con Random House en España, porque entonces llega Editorial Planeta México, que son Random House y Planeta, son dos de las editoriales más grandes en el mundo, y me hicieron una propuesta editorial muy buena, porque no solo era hacer un libro, sino hacer dos y que se publicara simultáneamente en México y España. Al libro le va muy bien y se publica después en Colombia y Ecuador, y Random House dice, pues yo no me quedo sin publicarlo, y lo publican en Alemania. Todo esto pasa sin yo tener una verdadera experiencia ni como ilustradora, mucho menos de hacer un libro, pero cuando me dijeron, oye, te proponemos hacer un libro, yo me espanté mucho, pero les contesté, claro, ¿no? Yo desde ahí me he acostumbrado, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, claro, sí puedo. ¿No? Ya después, cuando cuelgo el teléfono, me pongo a temblar de miedo, pero siempre lo resuelvo. Pero ¿saben qué es lo que más me sorprendió de todo esto? Bueno, mis papás murieron justo cuando pasó todo eso, pero alcanzaron a ver que me entrevistaban en la televisión, en radio, y ellos estaban muy sorprendidos. Y al final mi papá fue el que me dijo, pues me equivoqué. Lo que más me sorprendía a mí es que la gente me pagara por dibujar, ¿saben? Porque yo crecí con la idea de que nuestro trabajo no valía, y con mucha gente alrededor que me decía efectivamente que no valía. Había veces que así primos me decían, oye, ¿qué estás haciendo? Vente para acá. Yo le decía, no puedo porque estoy trabajando. ¿Y qué haces? Un dibujo. Y se reían porque decían, eso no es un trabajo. Me acuerdo que una de las entrevistas que me hicieron, hay un conductor, no soy como muy fan de él, pero se llama Javier Poza, que es de Radio Fórmula, y cuando él me entrevistó me dijo, y todo lo que platicamos, que la entrevista fue algo como lo que les estoy diciendo ahora. Cuando salimos del aire me gustó mucho algo que me dijo, y fue, te juntas con la gente equivocada. Y bueno, esto se los estoy diciendo por si a ustedes les sirve, porque verdad, si alguien les dice que lo que están haciendo no sirve para nada o que no tiene valor, es probable que se estén juntando con las personas equivocadas.
Bueno, pues una vez que yo pude publicar, yo lo tomé eso después de un día no haber querido saber nada de lo que pasaba, pues yo ya con calma pensé que era una oportunidad que yo tenía que aprovechar. Toda esta proyección que me estaba dando, que me publicaran estas editoriales tan grandes. Así que pues yo comencé a pulir mi dibujo, empecé a estudiar mucho, porque pues no sé si ustedes lo vean como afortunada o desafortunadamente, porque a mí la verdad, tal vez cuando estaba en la universidad yo quería ya descansar, pero ahora cada vez que tengo oportunidad de estudiar cosas nuevas, eso es algo que me ha ayudado a mí mucho, que siempre estoy actualizándome. Así que pues empecé a ver que había editoriales independientes en México, porque pues yo publiqué ese libro con Planeta y a los 6 meses les llevé otro y me dijeron, no, es muy pronto y tienes que, o sea, los libros se les tiene que dar como un tiempo. Y bueno, yo entendí eso, pero yo dije, pero es que yo quiero hacer más cosas, ¿no? Así que se acercaron conmigo editoriales independientes que yo no sabía y me comienzan a invitar a convenciones de cómics. Yo tal vez ustedes conozcan una convención que se llama La Mole, que hacen en el World Trade Center. Y empiezo a ver que además hay tanta gente haciendo cómic en México. O sea, yo tenía la idea de lo que era la ilustración y que nosotros como diseñadores gráficos podemos ser ilustradores y publicar libros. Participar en proyectos editoriales que no sean la SEP a menos que nos paguen. O que ese es un ejemplo, ¿no? Lo de la SEP, que quería que los ilustradores trabajaran en esos proyectos sin pagarles. Y bueno, yo no sabía, como yo solamente conocía eso, yo no sabía que en México habían tantas personas haciendo cómic que no tiene que ver con superhéroes. Que puedes hacer cómic del tema que tú quieras, ¿no? De lo que tú quieras, de cualquier tema que quieras hacer. Pero, pues entonces ahí la cosa se complicó un poquito más porque para hacer un cómic como autor tienes que hacer un guión y tienes que hacer después un storyboard y tienes que después hacer pues comenzar a hacer tus dibujos y después, pues si quieres hacerlo a color, después le tienes que meter el color. Mi técnica es normalmente tinta y acuarela y ya después todo el color se lo pongo de manera digital. Bueno, así que yo empiezo a descubrir todas estas personas que hacían estos trabajos, pero también me doy cuenta que muchas editoriales independientes a veces no tienen la calidad de lo que a ti te gustaría hacer. Y recuerdo que hice un libro que se llama Otro Lugar. Me lo publicó una editorial independiente y cuando salió la publicación era terrible, o sea, terrible de verdad. Dicen que los diseñadores gráficos nos tenemos que cuidar de los impresores, porque a veces todo el trabajo que hiciste, todo lo que tardaste y cuando te lo entregan impreso, estaba una cosa terrible, el laminado estaba levantado, muchas cosas malas que yo cuando lo vi le dije al editor, ve con el impresor para que sea responsable de esto, y a él como que le da pena y le dije, pues entonces no me hago responsable, o sea, me desligo de la edición, porque no era posible que yo hubiera trabajado casi un año con ese libro y que saliera esto que estaba tan mal que la solución era que me decían que los diéramos en 50 pesos, ¿no? Imagínense. Entonces, de ahí yo empecé a pensar, ok, pues, ¿y si yo pongo mi propia editorial? Quiero decirles, sí les quiero aclarar que todas mis decisiones han hecho que me quede sin vida. Luego me dicen, ¿cómo haces para hacer todo eso? Pues porque no tengo vida, por eso.
Pues entonces yo pienso, voy a hacer mi propio sello editorial, porque yo ya trabajé con una editorial grande, porque vi más o menos cómo se mueven y porque yo muchos años he encuadernado y porque soy muy buena para las relaciones públicas, la verdad. Yo sé que la mayoría de los que dibujamos o trabajamos en las computadoras nos queremos estar encerrados. Yo soy la mitad de la mitad, pero es muy bueno considerar y darle importancia a las relaciones públicas, porque así tú puedes conocer más gente, puedes saber cómo trabajan, no basta como estarlos stalkeando en las redes. Si platicas con las personas, puedes saber cómo trabajan, cómo hacen ellos, igual hablarles, pues es que yo hago esto, a veces te dan su punto de vista, puedes tomar lo que tú quieras, no quiere decir que hagas todo lo que te digan las personas que debes hacer. Y sobre todo, contactarse, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo saco mi primer publicación con mi sello editorial. Cada vez que me invitaban a una convención, yo trataba de agradecerle a los que me invitaban y así sabía que era más probable que tuviera asegurado mi espacio en la siguiente edición. Y bueno, el sello editorial Candelas y Punto, que el primer libro que se publicó en 2019, ahora en 2023, afortunadamente ya podemos publicarle a otros autores. Pero bueno, ya me salté todos los años de la pandemia y todo eso. O sea, yo una vez que comienzo a trabajar con editoriales independientes, pues también empiezan a invitarme a trabajar en proyectos editoriales. Y llega un momento en que me escriben de Marvel, de Disney, para decirme que había un concurso que necesitaban a 2 personas, porque en las empresas, pues no sé si saben que también se hacen concursos. Tú puedes enviar toda tu información, tu portafolio, tu currículum y concursar con otras personas que quieran trabajar en el proyecto. Entonces me dicen, hay un concurso para un proyecto, ¿quieres participar? Mandé toda mi información y no les voy a mentir porque era Disney y Marvel, era un proyecto en conjunto y yo estaba súper nerviosa porque dije, ¿por qué hice esto si yo no tengo el nivel de los dibujantes de Marvel, no? Así mandé mi portafolio y me fui a mi cama a taparme con una cobija. Y entonces, pues nada, que me hablan para decirme que sí estaba en el proyecto. Ya estábamos en la pandemia y pues me dicen que teníamos nuestra primer junta con la gente de marketing de Marvel y con la gente de Disney. Yo no puedo hablarles acerca del proyecto porque nos hacen firmar un contrato de confidencialidad. Lo que sí puedo decir es que se acaba de estrenar en HBO. Y entonces resulta que ni siquiera era, o sea, yo estaba tan nerviosa cada vez que leía todo que no entendí que mi labor no era dibujar, era creación de personajes, pero no es como que yo tenía que crear al personaje a los protagonistas o a los personajes secundarios, sino que teníamos que ser la Biblia. No sé si alguien de aquí sabe lo que es la Biblia de un proyecto. ¿Sí? Bueno, para los que no, imagínense el universo de Marvel, ¿no? Con todos estos personajes de superhéroes y los villanos y los actores secundarios, hay alguien que hizo una Biblia donde dice en qué planeta están, de cuáles son las características de cada personaje. No sé, es que no me gustan los superhéroes, o sea, fue una cosa ahí terrible trabajar en Marvel y no decir que no me gustaban los superhéroes. Pero lo más interesante de esto es que ustedes tienen que construir su personalidad, pero no como solo decir, el villano es malo, ¿no? Ok, tengo un villano que tiene estas características, que es un sociópata, que es un manipulador,
¿por qué logra convencer a las personas? ¿Por qué las personas confían en él? Pero ¿por qué fue él así? ¿Por qué creció de esta manera? Bueno, porque su infancia. Y entonces ahí tienes que crear todo eso. En su infancia, él vivía en este lugar, sus papás tenían esas características, el papá los maltrataba, lo abandonó, su mamá era sumisa, y entonces él en algún momento en la escuela tuvo esta situación que hizo que su personalidad… Entonces yo ahí me di cuenta, todo ese proceso fue muy largo, o sea, fue casi un año trabajando en el proyecto, que no basta con que sepamos dibujar bonito y que de pronto se te ocurran historias, sino que tienes que estudiar una metodología de investigación y una metodología de proyectos para llevar un cronograma. Tal vez lo que les estoy diciendo ahora es aburrido, pero de verdad que si ustedes están conscientes de todo esto, para cualquier cosa que quieran hacer, es una herramienta muy importante, que tengan redes sociales, que sepan manejarlas con responsabilidad, que sepan estudiar metodología de investigación, que ustedes lleven una planeación, sobre todo porque muchos de nosotros trabajamos en nuestra casa, ¿no? Así que bueno, pues yo empecé a crear estos personajes con todo un entorno y argumentos para sostener por qué tienen esa personalidad. Ya después, cómo están en esta situación actual, cómo es el lugar donde viven, a qué se estaba dedicando, la situación de la gentrificación en la Ciudad de México. Bueno, el villano se estaba adueñando de los edificios en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Porque él es rico, pero ¿por qué es rico? Pues porque ya es el dueño de la delegación Benito Juárez, ¿no? O sea, con todas estas situaciones que están pasando ahora. Y bueno, pues eso cambió por completo la manera en la que yo estaba trabajando, que pues como ven, el primer libro que yo hice, que era A Solas, pues eran situaciones que estaba yo viviendo. Y yo decidí no quedarme en esa situación como autora, hablando solo acerca de mí, que a veces los autores creamos cosas viéndonos al ombligo y decimos, esto soy yo y como a mí me gusta, le va a gustar a la gente, y no pensamos en lo que, pues si al lector le va a gustar y por qué. Así que bueno, pues ya una vez que sobreviví a Marvel y Disney, y que me da mucho gusto porque ahora que se estrenó en HBO me di cuenta que los primeros capítulos son justo que hablan acerca de la personalidad de cada personaje y que fue muy poquito lo que cambiaron. Bueno, pues me invitan un día una revista que se llama El Chamuco y los hijos del Averno, que hace muchos años creó un señor que su nombre artístico era Rius, y que hablaban acerca de lo que sucede en México como una manera, pues un poco como sátira, como ironía, y mucho de esto que le llaman cartón político, que estoy segura que alguien habrá visto. Pero me llaman para invitarme a una edición que iba a salir en marzo del 2019 y que querían invitar a que hubiera más mujeres para hablar para que hiciera un cómic que tuviera que ver con la situación de las mujeres en México, y pues es la primera vez que colaboro. Entonces, bueno, pues era algo muy sencillo, 2 páginas donde yo decía que las mujeres que vivimos en México, y bueno, seguramente en muchos otros países, pues cada día no solamente tienes que pensar que vas a salir a la escuela, si hiciste la tarea, si vas a llegar bien a la universidad o si vas a cumplir con lo que tú te marcaste, sino que tienes que ir con miedo de que en la calle no te pase nada, ¿no? Que cada vez que sales de tu casa no sabes si vas a regresar. De eso se trataba mi cómic. Les gustó mucho, lo publicaron. Y en la siguiente ocasión me dicen, oye, pues ¿quieres seguir publicando? Así que yo ya estábamos en la pandemia, ya acaba de comenzar la pandemia, y a mí se me ocurre hacer un cómic sin investigar en ningún lado ni nada, sino solo por lo que yo leía, que pues los pobres eran los que estaban llevándose la parte más pesada con esto de la pandemia, porque cómo no iban a salir de su casa si era la única manera que tenían para subsistir.
y que me regresan mi cómic porque me dijeron que era tendencioso, que era oportunista, que no tenía ninguna fuente y que ahí no era una revista de opinión, ¿no? Y además, ¿quién era yo para decir eso, no? Bueno, una revista que se publica a nivel nacional. Y tengo muchos colegas en el medio de los cómics que han intentado publicar en esta revista y como no lo logran, hablan pestes de la revista, ¿no? Que está bien feo, lo que hacen ahí no hacen cómics, son infografías, o sea, todo lo malo que pueden decir y pues yo no digo nada porque digo, sí, pero tú querías entrar, ¿no? O sea, así que dije, bueno, tengo dos caminos, o hablo mal de ellos como todos los que han sido rechazados o aprendo a hacer las cosas como tienen que ser. Así que sigo investigando acerca de la metodología de investigación, empiezo a estudiar periodismo. De ninguna manera yo digo que sea periodista, respeto muchísimo a las personas que se dedican a eso, pero entonces, pues dejo pasar otro mes y envío otro cómic y pues estoy muy orgullosa que desde entonces, sí, estoy muy orgullosa y no me importa que digan que tengo el ego muy grande. Ustedes cuando les digan eso digan, sí, sí lo logré y qué. Bueno, desde 2019 yo colaboro con la revista El Chamuco y Los Hijos del Averno, en Aristegui Noticias y en el periódico El País, que son los que me hicieron alguna vez cuando se viralizó mi trabajo una entrevista donde decía que la ilustradora que a sus 40 años dibuja a las mujeres solteras en México, yo cuando leí eso, así hasta me senté, estaba por ahí, me senté y dije, bueno, ya todos saben que tengo 40 años. Pues ahora colaboro para El País México como ilustradora. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces es bien difícil, como todo lo que tenemos a nuestro alrededor, como las opiniones que nos dan en nuestra casa acerca de lo que debería ser, como lo que nosotros en realidad queremos ser y no sabemos si lo vamos a lograr. Yo siempre digo, a mí no me gusta el fútbol, pero cuando vas a meter un gol, ¿dónde tiene que estar tu mirada? En la portería, exacto. Entonces, ustedes pongan su mirada en el lugar a donde quieren llegar. Y por supuesto que van a encontrar un montón de gente que les quiera quitar el balón o que les dé una patada o que les grite groserías y todo. Pero si ustedes no quitan la mirada del lugar a donde quieren llegar, lo van a lograr. A mí todavía hace 2 semanas me aventaron hate muy, muy pesado. Mis propios colegas, porque ahora trabajo como ilustradora en El País, que tiene El País España, o sea, El País tiene oficinas en todo el mundo, sobre todo en los países de habla hispana. Yo publico para El País México, para El País España y para El País Colombia. Y me tiraron mucho hate mis propios colegas. La razón por la que lo hacen no lo sé, no les voy a decir que no me pega, pero pues un día me desperté y dije, pues sí publico aquí, tú no, ¿cuál es el problema, no? Entonces, con toda la manera en la que eran las cosas cuando yo estudié a como son ahora han cambiado muchísimo. Yo trato siempre de adaptarme a todo lo nuevo y creo que ustedes ahora tienen muchísimas herramientas para lograr lo que ustedes quieran. Pero bueno, ya me desvié un poco y entonces ya no vine aquí a darles consejos. Díganme, no digas lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, afortunadamente gracias a que yo comencé a hacer cómic, periodismo y que les voy a contar que entonces tienes que hacer una investigación, que tienes que hacer entrevistas, que tienes que tener fuentes confiables porque lo que tú estás haciendo se va a publicar a nivel nacional o internacional. Y esto me permite colaborar incluso con otros países. Les voy a poner un ejemplo de un cómic que hice que es de una periodista que fue asesinada en Veracruz. Ella se llamaba Regina Martínez y era corresponsal de la revista Proceso en Veracruz.
Y ella, por su investigación, comienza a destapar muchas situaciones que estaba haciendo el gobernador en ese entonces, de apellido Duarte, me parece, y la asesinan. Las autoridades, con toda la presión que hace la prensa, su investigación, la respuesta de su investigación es que había sido un crimen pasional. Y así se queda, o sea, ya no hay otra respuesta de parte del gobierno de México. Muchos años después, en Francia se hace un consorcio de periodismo que se llama Forbidden Stories y que ellos trabajan en colaboración con otros países y con medios periodísticos para continuar las investigaciones de periodistas asesinados por su profesión. Así que ellos continúan la investigación de Regina Martínez y sacan toda la información que ella estaba pues sacando a la luz. Participan 18 países con 60 medios y bueno, yo tengo la oportunidad de hacer un cómic súper resumido acerca de toda la investigación y se publica en Aristegui Noticias, yo en colaboración con Forbidden Stories. Y bueno, pues es muy triste porque cuando llegan con la investigación con López Obrador en una mañanera, lo único que dice después de que la periodista que habló, que iba de parte del proceso, López Obrador dice, vamos a hacer algo al respecto. No pasó absolutamente nada. O sea, muchas de las investigaciones que ha hecho Forbidden Stories en otros países han incluso encarcelado a autoridades, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta tanto hacer cómic periodismo? Porque, ¿saben? Vivimos en un país donde reina la impunidad. Soy muy cuidadosa cuando hago cuando hablo acerca de esto porque no voy a venir a hablar mal del gobierno ni voy a mencionar nombres, pero me doy cuenta que en un país donde hay tanta injusticia, me gustaría que al menos si hacemos públicas esas historias, pues sean una manera de ayudar a que tengan justicia. Como el caso de Regina Martínez, que tal vez muchas personas, pues como habían pasado ya 10 años de su asesinato, tal vez no sabían lo que estaba pasando. Y como un caso, ahorita el 8 de marzo se inauguró una exposición con mi trabajo en la Galería de la Rectoría de la UAM, en donde hice un mural. Intervine un mural junto con toda la obra exhibida, donde hablé acerca de Diana Velázquez Florencio. Ella fue asesinada en el 2017. Fueron tan terribles la manera en la que actuaron las autoridades. O sea, imagínense que ella la empezaron a buscar su familia y fueron a la fiscalía de Nezahualcóyotl y decían que no había llegado nadie, porque cuando recogieron a Diana, a pesar de que incluso estaba embarazada, la ingresaron como un masculino. 2 años tardaron para encontrar al feminicida y ni siquiera fue por las autoridades, fue porque su esposa, cuando escuchó cómo él presumía de cómo había matado a esta chica, lo denunció. Y para que hubiera justicia pasaron 6 años. El feminicida le dieron una condena de 93 años, pero después se la bajaron a 60 años. Porque pues el juez le pareció que era una condena muy grave para él. Y bueno, pues ahorita la familia, sobre todo su mamá, la señora Lidia Florencio, es quien ha estado trabajando para que se haga justicia. El pasado 28 de febrero, una semana antes de que se inaugurara la exposición donde está el mural de Diana, el gobierno del Estado de México le hizo una disculpa pública a la familia de Diana por todas las inconsistencias. O sea, imagínense qué terrible que el gobierno tenga que hacer un acto público para pedir disculpas, para aceptar las deficiencias y la negligencia para las investigaciones.
Esto que les estoy mostrando es el cómic que se publicó en la revista del Chamuco y los hijos del Averno. Y bueno, yo utilicé parte de estas ilustraciones para hacer el mural en la exposición. Para mí hacer cómic periodismo es algo que, pues que no muchas veces es agradable hablar de la crisis forense en México porque hay tantos desaparecidos y hay tantas madres de familia que son las que están saliendo a buscarlos. O sea, no es posible que sean estas señoras las que están armando estos grupos. No sé si alguien ha escuchado de las buscadoras, que con su propio tiempo y sus propias herramientas, lo único que hace el gobierno es decirle, puedes ir tal día y te mando con la Marina, porque a ellos les llegan los tips de dónde están las fosas. Encuentran tantos restos que la crisis forense en México es que llegan al forense y no hay ningún registro de ADN o de nombres de desaparecidos. Entonces, ¿de qué sirve todo el trabajo que hicieron estas mujeres, no? O sea, ahí es donde llega y se pierde. O lo que está pasando en Chiapas, donde el presidente de México dice que se están peleando las comunidades por sus terrenos, cuando en realidad lo que está sucediendo en México es que el narco se está apoderando de estas comunidades, de los terrenos para siembra, y entonces lo que hacen es llegar, matar y correr a todos los pobladores. Entonces, puede pasar como en la Sierra Tarahumara, donde los indígenas lo que hacen es que hay un desplazamiento forzoso, que se tienen que ir de estas comunidades, o lo que está pasando en Chiapas, que ellos que son un poco más aguerridos, hacen sus propias, se me olvidó cuál es la palabra, exacto, sus grupos de autodefensas. Hay un documental, si quieren buscarlo, de El Machete, que es un cómic que también hice. Entonces aquí tienes que estudiar un poco de periodismo para hacer tus investigaciones con rigor periodístico. Yo jamás, aunque hable de asesinatos o feminicidios, esta es una ilustración, la que les estoy mostrando ahora, donde se narra pues muy breve lo que le sucedió a Diana, cómo fue asesinada, y pues entonces yo lo muestro con esta ilustración, ¿no? Y bueno, pues también no les voy a mentir, yo he hablado muchas veces a asociaciones o llego con las personas y cuando les digo que voy a hacer un cómic, inmediatamente le quitan la seriedad, ¿no? Así que he aprendido a dar como otro discurso de decir, es una investigación que se va a mostrar de manera gráfica. Bueno, aquí sí habemos poca gente en México que hacemos cómic periodismo. Y por eso nos parecía que era buena idea hacer una compilación de los trabajos de Augusto Mora, que es un autor de cómic muy joven y que es muy prolífico. Él ha publicado en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Quebec, en Colombia, y que tiene mucha experiencia en cómic periodismo. Y entonces, pues por eso nos parecía importante hacer esta compilación de trabajos que donde pues él es a veces un poquito más, ¿cómo decirlo? No quiero decir la palabra suave, pero trata temas que no son como tan pesados como a veces lo que yo hablo y por eso también nos parecía que era buena idea hacer esta mancuerna, ¿no? Porque los dos abordamos temas muy diferentes. No quiero decir la palabra apasiona, pero es que a mí me gusta mucho hacer esto y muchas veces me han preguntado por qué y yo digo, bueno, es que yo quiero ser objetiva y solo quiero informar, pero no es verdad, no soy objetiva. Y me gustaría que esto lo tomaran también ustedes porque cuando nosotros hagamos algo, lo que sea que ustedes quieran hacer, que tenga que ver con su carrera, háganlo porque les apasiona y así es como va a funcionar, de verdad. Háganlo porque esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo soy y cuando es genuino es cuando funciona, cuando es auténtico. Para mí, leer noticias
que cuando las estoy leyendo siento como que se me va el aire y pienso, no puedo creer que eso haya sucedido, es cuando yo decido hacer la investigación acerca de eso y hacer el cómic acerca de eso. Así que bueno, yo creo que ahorita yo les he platicado muchas cosas que hago, como que ustedes podrían funcionarles si están en esta carrera y les gusta dibujar o les gustaría hacer cómic o ilustración. Pues yo ahorita estoy ilustrando un libro todavía no lo puedo decir. Estoy ilustrando un libro, hago cómic periodismo, tengo mi propia editorial, soy becaria del sistema, no es becaria, soy becada o soy parte de los autores o artistas del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, es decir que yo tengo una beca donde yo trabajé para enviar un proyecto y estas becas son que duran 3 años. O sea, todas esas posibilidades las pueden tener ustedes siempre y cuando sepan y tengan bien claro lo que quieren y no desvíen la mirada de eso. Entonces, bueno, ese es en resumen lo que yo hago. Si alguien tiene una pregunta, un comentario. La perrita que aparece ahí es Lola. Entonces, pues muchísimas gracias por venir a escucharme. Voy a hacer un comercial, traigo libros e ilustraciones, si alguien al final está interesado, pues aquí los voy a tener. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto les ayudo. Hola, ¿qué tal? Hola. Una pregunta, por ejemplo, noté, bueno, tú ya empezaste tarde tu carrera, ¿no? O sea, ¿crees que hasta cierto punto eso influyó, el que ya tuvieras, digamos, cierta experiencia de vida, aparte de, vamos, un proceso de autoconocimiento tal vez, de ti misma como mujer, como, no sé, en sí como madurar cierta parte? ¿Crees que también eso funcionó o influyó, más que nada, para que, digamos, ya ilustraras y te encontraran, por así decirlo? Bueno, creo que no empecé tarde, empecé cuando tenía que empezar. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir porque mucha gente me ha preguntado eso, oye, ¿no te arrepientes? Porque imagínate si desde que terminaste la universidad, imagínate, yo terminé la universidad a los 21 años, si hubieras empezado desde que terminaste la universidad, o sea, ¿qué éxito tendrías? En realidad no lo sé. Creo que sí tienes razón en lo que me estás preguntando, porque yo ya tenía bien claro lo que quería. Y por eso me refiero a decir que a veces siento que voy en patines y voy rebasando gente, porque ellos como que se van quedando como diciendo, esto me gusta. O sea, he conocido autores muy jóvenes y muy talentosos y me los encuentro 3 años después dando clases en una preparatoria, ¿no? Entonces, puede ser eso, porque no fue fácil, ¿eh? O sea, yo sí tenía bien claro lo que quería y nunca desistí, aunque fue difícil. O sea, publicar un libro no te vuelve una persona rica. Y cuando me publican el libro de Editorial Planeta, que claro que me dieron un anticipo de regalías muy bueno y todo, mucho tiempo yo no encontraba trabajo. Me invitaron a la universidad, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hace 2 meses y me preguntaron que cómo había yo logrado mi estilo, ¿no? Que porque era muy orgánico, me dijeron. Esto, ¿cómo voy a decir que es orgánico? Porque no es muy, el trazo a veces está como un poco así y hay partes que parece como que pincel seco y ellos esperaban que les diera como una explicación muy técnica y le dije, es que hubo un tiempo en que no tenía ni para mis estilógrafos y entonces ya no tenían tinta y yo así como que tenía que rayarle un montón y entonces dije, pues se ve padre, me gusta, ¿no? Entonces hay muchos que no aguantan ese tipo de cosas y dicen, no, yo me consigo un trabajo aunque no sea de esto, ¿no? Y pues yo la verdad aguanté no tener trabajo, que mi familia todo el tiempo me estuviera diciendo ya, o sea, aquí hay un trabajo de secretaria, entra ya ahí para que ganes dinero, o sea, que yo creo que, yo no sé si tenga que ver con la edad,
creo que más bien tiene que ver con la personalidad, porque también conozco muchos autores que son muy jóvenes y que están teniendo mucho éxito porque, te digo, tienen bien claro qué es lo que quieren. No sé si eso responde lo que Sí, querías. de hecho, o sea, bueno, una disculpa, ¿no? O sea, por decir como tarde, pero… No, sí, no, está bien. yo también como que tengo la misma onda, ¿no? De ya tener como que tal vez no salir a cierta edad de la universidad. Es como de, pero ahora, ¿de dónde, no? Pero era como que esa duda, ¿no? O sea, porque, bueno, desde mi experiencia es como que siempre pasas, ¿no? Por un proceso como de autoconocimiento. Y es saber como de, ok, y es esa onda, por eso es como la duda. Bueno, la pregunta. Pero sí, gracias, disculpa. No, no, no te disculpes, es que siempre me dicen eso, Sí. todo el mundo, pero yo creo que a ustedes no les pasaría lo que a mí, porque ahora pues hay tantas posibilidades de cómo informarse, de que pues si algo quieren, pues pueden encontrar cómo llegar. Creo que acá alguien quiere preguntar, ¿sí? Sí, bueno, yo quisiera decir a la chica, con todo respeto también, que no, hay un proceso de maduración que creo que es importante. Entonces, no, de ninguna manera creo que hayas empezado tarde, porque empezaste cuando debías empezar, después de haber adquirido toda una serie de bagaje que te dio la posición que tienes, o sea, que me tiene impresionado. No me podía yo ir porque me tengo que retirar, pero sin decir que a quien te referías como Ríos es el maestro Eduardo del Río, que tiene más de 100 libros de crítica política. Ah, perdón, no escuché la primera parte de lo que me dijo. Eduardo del Río Ajá. es el maestro Ríos, Ah, ya. que tiene más de 100 libros de ilustración, de crítica política, y dos preguntas concretitas. Sí. Si el villano aquel que se estaba apoderando del centro de la ciudad era panista. Una. Y la segunda, en esto de Forbidden Stories, ¿no sería importante tomar el caso de Igna Ochoa? No sé si lo hayan abordado. Bueno, eso estoy segura que el caso de Igna Ochoa pues también es muy importante lo que pasó, pero pues en realidad son los de Forbidden Stories en Francia quienes toman las decisiones. El siguiente caso que tomaron de México fue más actual, de todos los periodistas que durante el gobierno de Peña Nieto tenían intervenidos sus computadoras y sus teléfonos. Muchos periodistas que yo conozco. Sí, entonces, Pegasus. igual no pasó en México absolutamente nada. Esto creo que fue en enero cuando lo destaparon en Forbidden Stories, pero aquí en México no se hizo ninguna investigación al respecto. Bueno, finalmente creo que a los jóvenes, yo ya no es que me raje del asunto porque sigo luchando, pero nos toca hacer mucho todavía. Tenemos Así buena es. tarea. Pues, Sí, yo pienso que lo importante de hacer el cómic periodismo, o más bien de cualquier periodismo, siempre y cuando no sea de televisoras abiertas, es que yo les recomiendo que si se quieren informar en YouTube hay mucho periodista independiente que está haciendo muchas investigaciones de lo que sucede en México. así es. Y bueno, homenaje a Helguera desde aquí, ¿no? Así es, era mi Seguramente jefe. lo conoces. Era tu jefe. Sí. Ah, bueno, no sabía yo, pero bueno, van coincidiendo muchas cosas. Un placer haber escuchado tu conferencia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero que nada, dibujas muy bonito. Muchas Qué gracias. lindo. También hago gatitos. Bueno, mi pregunta era, ya estás como bien aclimatada a esta situación de la ilustración, pero más allá de la ilustración, ¿hay algo más que quieras hacer? Porque, no sé, como que lo veo un poco como que ya es como rutina para ti, entonces no sé si hay algo como que más emocionante, más allá de tu trabajo como ilustradora. ¿Sabes que acabo de tener una crisis hace como un mes donde dije, ¿vale la pena todo lo que hago?
Mira, te voy a decir, yo tengo que hacer un libro cada año siendo artista del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Un libro, que es como de 200 páginas donde tengo que hacer la investigación, el guión, el storyboard y ya los dibujos terminados. Después, cada mes yo publico en El Chamuco y Los Hijos del Averno. Entonces, cada mes yo tengo que hacer una investigación, entrevistas, el guión, el cómic. Ahí yo ya no hago storyboard, nada. Es más, yo así estoy escribiendo y ya tengo aquí en mi mente lo que voy a dibujar, ¿no? Así ya. Para publicar en esos medios tienen que ser noticias coyunturales, que tienen que ser recientes y que tienen que ser como a nivel nacional, de interés nacional, no cosas como muy locales, ¿no? Porque es una revista que se publica de manera nacional. Para el país, trabajar en periodismo es que te digan, oye, ¿qué crees que acaban de aprender a un comandante que tenía que ver con los desaparecidos de Ayotzinapa? Entonces ya lo publicó el Universal, el Heraldo, te mandamos estas fotos, necesitamos la ilustración en 2 horas. Puede ser que me escriban el viernes en la noche o el domingo y yo tengo 2 caminos, ¿no? O decir, ay no, ¿cómo crees que me estás escribiendo ahorita que ya estaba acostada? No, te tienes que parar y hacer la ilustración. Este es como un collage así chiquito que hice de las ilustraciones que hago para el país. Y eso puede suceder en cualquier momento. O sea, ahorita tengo silenciado mi teléfono, pero podría escribirme mi editor para decirme, necesitamos esta ilustración para en la noche, ¿no? Después, pues yo estoy bien aferrada y estoy haciendo otro libro de donde salen, aparte del otro libro que tengo que entregar, que estoy haciendo estas ilustraciones, todos los gatitos. Pues porque resulta que el libro de A Solas estuvo muy bien para la gente que le gusta estar sola, pero para la gente que no lo entiende y que piensa que yo soy muy infeliz y que ellos mismos no quieren esa vida, pues yo quisiera explicarles, se va a llamar Instructivo para Vivir a Solas. Y luego, tener una editorial, pues es que los autores me hablan y me dicen, oye, ya te mandé la maqueta, ya la revisaste, y yo ni me acordaba de su libro en ese momento. Y que como tienes una editorial y hacer libros es bien bonito, tienes que tener dinero para hacer los libros. Y luego, ¿para qué son los libros? ¿Para qué crea uno? Pues para que llegue a un lector, para que llegue a personas que vean lo que tú hiciste y se identifiquen. Entonces nosotros tenemos que estar buscando y entrando a las convocatorias de ferias de libro. Ahorita acaba de haber una feria de libro en el Colegio Cristóbal Colón, que está en Lomas Verdes. Nuestra siguiente feria es el gran remate de libros en el Monumento a la Revolución. Después viene la feria del libro y la rosa en CU. O sea, nosotros ahorita ya tenemos 10 ferias durante el año, pero seguimos entrando a convocatorias. Y aparte tengo 2 perritos. Entonces, creo que lo más emocionante que puedo hacer saliendo de eso es ver una serie, si es que lo logro. Yo me apasiona mucho lo que hago, de verdad. Cada vez que me mandan, no sé, el comandante que participó en tantos asesinatos en Colombia de civiles porque les pagaban a los soldados, no recuerdo ahora bien la información porque aparte del COVID terminó con mi memoria, y sacar esa información, o las mujeres que se dedican a la ciencia en México, que tienen que emigrar a otros países porque en México no las contratan a los hombres científicos, pero a las mujeres no. O si las contratan es para empleos o puestos mucho menores donde ganan menos de la mitad de lo que ganan los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hacen para tener éxito? Pues se van a otros países. Así que a mí me mandan la información y yo tengo que decidir cómo hacer esa ilustración para que cuando aparezca en la portada, que lo puedas ver en tu celular o en la computadora, leyendo el encabezado y viendo la ilustración, comprendan la gente de qué se trata. Entonces, por ahora no quiero buscar algo más emocionante que eso. Okay. Gracias. No, de nada.
¿Alguien más? Hola, buena tarde. Hola. Mi pregunta es acerca de la asimilación de contenido, porque tiene que existir una absorción enorme de información que manejas, ¿no? Para llegar a entregar algo tan digerible como es un cómic. ¿Cuál es el método o cuál es la técnica que se tiene que trabajar más para asimilar tanto contenido de una forma correcta, entregarlo de una forma correcta y que sea tan digerible para la audiencia? Ay, fíjate qué buena pregunta, porque a mí eso me costó muchísimo trabajo cuando empecé a hacer cómic periodismo, porque no es lo mismo como que hago un cómic como este caso, que incluso ahí me parece que tiene mucho texto, que ese es uno de mis últimos libros que se llama Canción de Otoño. Cuando haces una entrevista, a veces tienes una entrevista de 2 horas. Recuerdo que en el 2020 fue la toma de las instalaciones de la CNDH en el centro histórico. Y yo fui, la verdad tenía mucho miedo porque todo el mundo pinta a estas chicas que andan con sus mascadas, pañoletas, tapándose la cara y vestidas de negro como personas muy agresivas. Y pues llegué con una de las chicas que estaban en la puerta y me presenté y le dije, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Y ella no sé, le gustó, ¿no? Que fuera a ser entrevistada y me dio una entrevista de media hora. Normalmente tengo una aplicación de notas de voz para grabar audios en mi teléfono y de ahí le dije, ¿me puedes presentar a otra persona? Y me presenta una señora que estaba afuera que pertenecía a un colectivo de Guerrero que estaba buscando a su hermano que había desaparecido hace 7 años. Entonces fue otra media hora. Y como yo creo les caí bien, me dejaron entrar a la casa y sinceramente ahí me dio más miedo porque dije, si ahorita llega la policía no me van a preguntar si yo soy del Chamuco, ¿no? Entrevisté a otras 2 mujeres que estaban buscando a sus maridos y que la respuesta era, ¿cómo voy a dejar de buscarlo? Yo quiero, aunque me encuentre un huesito, enterrarlo y que podamos ir a llorarle a la tumba, ¿no? Y cuando terminé de entrevistarles yo me daba cuenta que había una mujer que pasaba y se me quedaba viendo, porque tienes que estar pues bien alerta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y entonces me subieron con las que en ese momento eran como las líderes. Se me olvida, me da pena, se me olvida el nombre de esta señora que incluso hay por ahí un video donde ella está gritando que no pertenece a ningún colectivo, que le asesinaron a su hija y que cómo no va a llegar a pintar las bardas o a romper lo que tenga que romper. Esta señora, eran 2 mujeres que eran las que estaban liderando lo que estaba sucediendo ahí y ¿cómo es que pasó esto de que tomaron las instalaciones? Bueno, pues porque hay una señora que violaron a su niña en el kinder, no recuerdo si es en San Luis Potosí o en Guanajuato, y las autoridades no han hecho nada, pero lo que hace la CNDH mientras todas estas personas están pasando por estas investigaciones que muchas veces se quedan sin trabajo y no tienen recursos para seguir haciendo todo esto, la CNDH les da como una ayuda. O sea, tal vez, no sé, estamos hablando de 1,300 pesos mensuales, algo así, ¿no? Entonces, esta señora va a recoger el dinero que tiene que ir desde donde vive hasta la Ciudad de México y le dicen que no porque estaban mal sus documentos y que no había manera de demostrar que ella estuviera o que hubiera pasado eso, ¿no? Pues la señora pues entró en una crisis y se encadenó a una de las sillas y bueno, imagínense lo que estoy tardando en contarles esto y todas las grabaciones de horas que yo tenía de todas estas personas. Entonces ahí entra un trabajo de edición que el editor, si yo tuviera que hacer un dibujo para
de demostrar que es un editor, pondría una tijera. Y es que tienes que cortar, aunque tú dices, esto que hice aquí está muy padre, pero tienes que ser más objetivo y decir, en realidad, si yo quito esto, ¿se cae el proyecto? No. Entonces, tienes que empezar a quitar mucha información, mucha, y entonces, de esa manera simplificar. Yo tenía 6 horas de grabación para un cómic de 4 páginas. Y pues una de las características de los cómics es que tú narres en secuencia con viñetas una historia y que muchas veces los dibujos sean los que más te hablen de lo que está sucediendo. Entonces, sí me costó mucho trabajo. Yo creo que veo mis primeros cómics de 2019 a lo que hago ahora y pues así llenos de información, ¿no? Pues yo creo que más bien eso te lo da la experiencia y pues que el editor te regañe y te diga que córtale, ¿no? Eso fue lo que ha sucedido con el tiempo. Gracias por tu pregunta. Y bueno, rápido, antes alguien no me ha preguntado esto, pero justo ahorita le estaba escribiendo, antes de que empezáramos, le estaba escribiendo a alguien que me están ofreciendo ilustrar un libro y me están pidiendo mi currículum, mi semblanza y mi portafolios. Eso ustedes siempre, aunque no se lo pidan, siempre ténganlo actualizado. Igual, como editor, recorten, esta ilustración estaba bien bonita, pero en realidad me sirve, o tengan varios portafolios, porque no es lo mismo que yo le mande el portafolios a alguien que quiere ilustrar un libro y no le voy a mandar el cómic de los de Ayotzinapa, si quieren ilustrar, o sea, no le voy a mandar esto, por ejemplo, ¿no? Vean para quién va dirigido, cómo es el medio que les está pidiendo, cómo es la empresa y decidan ustedes cuáles son los trabajos que les ayudaría más para conseguir ese proyecto o ese empleo. Siempre tengan un currículum. No sirve de mucho poner en qué kinder fuimos, pero si ustedes toman cursos, diplomados, o sea, tomen, de verdad, en internet cada vez hay más cosas gratuitas, o sea, tómense un curso adicional a lo que están haciendo, que piensen que les puede ayudar para lo que ustedes quieren hacer, eso sí sirve en el currículum, y pues hagan siempre una selección de sus mejores trabajos. Eso, si siempre lo tienen a la mano, pues eso les va a ayudar para que consigan trabajo o proyectos. Y pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, ahí. Hola. Hola. Bueno, creo que más o menos ya me estabas contestando como la pregunta que te iba a hacer. Tengo 2 preguntas. La primera, tú nos mencionas que algo que te ha ayudado muchísimo, y creo que en todas las carreras lo tenemos que hacer, es estar actualizarnos constantemente, pero, o sea, ¿cómo sabes, o sea, cuándo te tienes que actualizar, o cómo, o sea, por dónde te vas? O sea, no sé, es que, o sea, todo el mundo nos dice, hay que actualizarnos, pero pues, o sea, a veces como que es como, no es tan claro. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, voy a hablar de la ilustración, ¿no? Esto que ves aquí, o sea, es como, miren, es lo que les decía de que, ¿cómo logras hacer ese trazo tan orgánico? Bueno, era porque ya no me servían mis lentes y porque no tenía estilógrafos. Esa es la respuesta real. Pero estas son las cosas que a mí me gustan hacer, ¿sí? Pero cuando me contrataron del país, que fue apenas el año pasado que firmé contrato con ellos, esta ilustración que está aquí, que es nada más lo puse como portada, porque cuando ya entras es un reel que va pasando las ilustraciones. Pues si te das cuenta, se sale como un poquito de lo que yo hago. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me están contratando como ilustradora editorial. Así que, ¿qué hago? Así, ilustración editorial. ¿Sí? En Pinterest hay una plataforma que se llama Behance, que es para subir tu portafolio como ilustrador.
Y entonces entras ahí, ilustración digital, Pinterest, ilustración editorial, perdón, y entonces te das cuenta de lo que se está usando ahora como ilustración editorial y que sí es un poco muy diferente de lo que yo como que pensaba, ¿no? Entonces yo lo que hago Pinterest, ilustración editorial, y veo, esto me gusta, ¿no? ¿Y quién está haciendo esto? Pues se llama Irene Blasco, es española y ella hace ilustración editorial para el New Yorker. Y entonces, si ella está ahorita trabajando para ellos desde hace muchos años y veo los colores que usa y veo su técnica y todo, pues no quiere decir que precisamente que yo tenga que tomar un curso para actualizarme. Actualizarse es que tú te des cuenta de lo que está el entorno, de lo que tú quieres hacer y a lo que te quieres dedicar, y de esa manera pues estar al día y sobre eso enfocar tu trabajo. Yo tengo varios colegas, no voy a decir nombres porque voy a hablar mal de ellos, que son de mi edad. Y no sé cómo me cae mal que siempre digan, es que en mis tiempos, es que cuando yo hacía esto era mejor. Y yo digo, uy, qué hueva me das, o sea, pues eso ya pasó hace mucho, ¿no? O sea, pues ahora no quiere decir que yo diga, yo soy joven. Lo que quiere decir es que como a mí me gusta mucho lo que hago, siempre estoy actualizándome de qué es lo que se está haciendo ahora para mejorar mi trabajo. Eso es lo que quiero decir. Ok, muchas gracias. Y la otra, hablando como de actualizaciones, pues ahorita lo que está como muy en el momento es lo de la AI, o sea, la inteligencia artificial. Sí. Pues nosotros, bueno, por ejemplo, varios de nosotros somos de segundo semestre, o sea, vamos empezando en este camino. Entonces, en unos años no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con esto. No sé cuál es la perspectiva de usted, si como que esta nueva inteligencia amenaza nuestro trabajo, porque pues va muy ligado con la ilustración. O sea, a lo mejor en otros ámbitos pues más o menos, pero la ilustración es lo que está como que ahorita con la inteligencia, entonces no sé cuál sea como su opinión. Pues mira, la verdad es que me ha dado flojera meterme como a las aplicaciones para ver lo que podrían hacer, pero todos mis colegas están publicando acerca de eso. Y por supuesto, al principio yo recuerdo el grupo de los que publicamos en el Chamuco, alguien nos mandó la noticia y puso, ya fuimos, ¿no? Y luego, ahorita imagínate que se han publicado, no publicado, sino que se han creado cómics completos con las inteligencias artificiales. Yo lo que creo es que es una herramienta que si nosotros somos inteligentes, pues podemos utilizar, ¿sí? Como muchas cosas que han pasado. Imagínate qué tan viejita soy, que cuando yo estudié diseño gráfico aquí no había computadoras. Y cuando salieron las computadoras hubo alguien que dijo, ya fuimos, ¿sí? Entonces yo lo veo exactamente igual. Por supuesto que ahorita estoy en un comité de una convención de cómics donde alguien mandó solicitud para mostrar su cómic con inteligencia artificial y no lo aceptamos porque sabemos que él solamente puso ahí un par de palabras y ni tiene conocimiento para hacer ni un guión, ni un cómic, ni nada, y nos pareció como un poco oportunista. Tal vez el próximo año las cosas cambien, pero yo lo que creo es que no debemos tener miedo. Más bien lo que tenemos que hacer es adaptarnos siempre, entender que esto existe ahora y que en algún momento lo utilicemos a nuestro favor. Gracias. De nada. Bueno, creo que no hay más preguntas y estoy aquí creo que ya la dejamos mucho tiempo a solas a Idalia y pues bueno, aquí estamos acompañando. Yo creo que hay algo que sí podemos decir que era mejor en nuestros tiempos y eran las petroleras que comíamos aquí y algunas cosas más, ¿no? Pero en general creo que lo importante que quiero comentarles es que así como
muchos estudiantes tienen la idea de la ilustración. Así en algún momento los que conocimos a Idalia cuando estaba aquí estudiando, pues veíamos también con mucha pasión lo que estaba haciendo y a lo que ahora se dedica. Entonces, si ha llegado hasta esos niveles, quiere decir que cada uno de ustedes también podría hacerlo sin ningún problema. Y pues bueno, muchas felicidades. Me gustaría que le brindáramos un fuerte aplauso a Idalia. Gracias. Y también quiero comentarles que están aquí algunas personas que son docentes o que se dedican al diseño, que somos como contemporáneos de las primeras generaciones de aquí, de la FES Zacatlán, y que pues la vemos con mucho orgullo porque pues al igual que ella compartimos el cariño, creo, por la UNAM. Así es. Y siempre que le llamo, siempre la interrumpo porque está dibujando, pero siempre que le pedimos algún tipo de participación, siempre nos apoya con mucho cariño. Y pues bueno, le vamos a otorgar una constancia por impartir la conferencia a solas y por la presentación de su libro, que nos presentó en un momento y que lo tiene disponible en este momento. Si quieren, al final se podrían acercar para que pues ella incluso no solo la adquieran, sino pues a lo mejor le da tiempo de firmar algunos y ya la estoy comprometiendo. No, sí, está bien. Y pues bueno, que si no, pues para que puedan conocerla también de manera personal. Y pues bueno, le otorgamos aquí la constancia y le damos nuevamente un fuerte aplauso. Muchas felicidades.